¿Qué dice esta canción? En Serbia es tan popular como para nosotros la samba de la esperanza. Es algo que lo conocen desde los chicos hasta los grandes. Dice, estamos daleko mora, allá lejos, lejos del mar. Ahí está, continúa diciendo, ahí está Serbia, ahí están mis amores, mis pueblos. Pero estamos lejos del mar. Ese es el primer condicionamiento que yo les quiero mostrar sobre la geografía y la naturaleza de Serbia y de su pueblo. Como bien comentábamos recién con el coordinador de su carrera, las cuestiones geográficas condicionan muy profundamente tanto la sociología, la cultura como la economía, que son tres factores que serían tres vértices prácticamente de un mismo triángulo. No puede moverse uno sin que los otros dos actúen en consecuencia. Bueno, ¿ven todos bien los slides? ¿Están bien? Serbia, geografía y sociedad. Precisamente por lo que les decía, la influencia que tiene la entidad geográfica sobre el desarrollo social. La fotito que ilustra este slide es una foto sobre el río Danubio, desde una ciudad que se llama Slankamen, está ubicada justamente en la confluencia del Danubio con el Tisa, dos ríos muy importantes que cruzan Serbia, y ahí hubo una antigua ciudad romana llamada Lincum, que es una prueba más de la antigüedad que tiene la población de toda esa región. Les cuento que la región de los Balcanes, Serbia, Croacia, Bulgaria, tienen una población humana que se remonta a los inicios de la humanidad. De hecho, que hay un sitio cerca de Belgrado llamado Vincha, que es una cultura que supera ampliamente los 21 años. El lugar ha sido habitado permanentemente. ¿Por qué pasa esto? Vamos a ir. Aquí tenemos en un mapa de Europa la locación de Serbia. ¿Lo ven ahí? Bueno, la península de los Balcanes y Serbia está en el medio. Está rodeada por Bulgaria, Rumania, Hungría, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Albania y aquí tenemos Albania, ¿sí? Y Montenegro. Bueno, esto es la República de Macedonia, que en realidad no se puede llamar Macedonia, se tiene que llamar Antigua República Yugoslava de Macedonia, porque griegos y búlgaros interpusieron una protesta en la ONU sobre el uso del nombre, así que ahora tiene un nombre larguísimo, ¿no? Escriben FRY, Former República Yugoslava of Macedonia. Bueno, detalle de los ríos que se han vivido en esta zona de los Balcanes. Antes, todos estos países juntos componían la vieja Yugoslavia, la República Federativa de Yugoslavia, incluyendo Eslovenia, que hoy forma parte también de la Unión Europea. Bueno, Serbia comparte con algún otro país en el mundo la suerte y la desgracia de estar demasiado bien ubicado. Por ejemplo, es lo que le sucede a Israel y el Líbano en la zona del Medio Oriente, porque están en un puente, todo el mundo pasa por ahí, y como todo el mundo pasa por ahí, tradicionalmente las potencias históricas de algún modo querían tener su influencia y su dominio sobre la región, así que, bueno, si no venía del norte, el invasor venía del sur, y iba, veníamos. Acá en Serbia sucede lo mismo. En Serbia, permanentemente, los famosos hunos fueron los primeros que destruyeron la vieja ciudad de Belgrado, luego los turcos que entraron desde Grecia por el sur, y así sucesivamente. No quiero abundar demasiado en el tema, pero sabemos que es una zona muy conflictiva. Ustedes saben, habrán oído, sobre todo cuando el año pasado fue el gran terremoto en Chile, aún aquellos que no tengan ninguna noción de geología, escucharon hablar de las placas tectónicas. Son esas grandes superficies que están flotando en el manto, y en los lugares donde se chocan y se hunden una debajo de la otra, se producen grandes terremotos. Uno de ellos, bueno, que generó nuestra cordillera de los Andes, la placa de Nazca, que es la placa sudamericana. ¿Cierto? Levantaron los Andes y sacuden a los chilenos y a los argentinos también.
Bueno, existen también, en cierto modo, entre comillas, placas tectónicas sociales. Y las zonas de falla de esas placas tectónicas sociales son zonas de conflicto. Si ustedes han prestado atención a las lecciones en las clases de historia, se habrán enterado de que el Imperio Romano, que gobernaba toda esta región, un día se dividió en dos partes, una parte oriental y una parte occidental. La división, por cierto, la división esa la hizo Diocleciano, que nació en la ciudad de Niš, que es una ciudad del sur de Serbia. La división, estaría más o menos por acá. La división pasa más o menos por aquí. Fíjense, casi coincidiendo con la frontera de Serbia y Croacia. La cuestión es que de esta frontera para acá, todo fue quedando más y más y más sobre la influencia latina desde Roma, y de la frontera para allá, todo fue quedando más y más y más sobre la influencia oriental de Constantinopla. Esto significó muchas cosas. Significó idiomas diferentes, conceptos diferentes, porque la iglesia romana, tradicionalmente los papas trataron de ser hegemónicos, tuvieron todo el tiempo conflicto con los emperadores sucesivos. En cambio, la iglesia bizantina fue una iglesia que acompañó al poder, nunca compitió contra el poder, sino que trató de alguna manera de llevar una cooperación. Entonces fue una iglesia menos combativa. Por eso las iglesias orientales en general a lo largo de la historia siempre han sido afines a los gobiernos de turno, no han sido tan políticamente activas, y la iglesia católica obviamente ha tenido ventajas y problemas a raíz de esa participación permanente en la política. Esto también cambia la mentalidad de la gente. Y obviamente, de la línea esta para acá han profesado la religión católica en su mayoría, y de la línea esta para allá han profesado la versión ortodoxa griega de la Biblia. La Iglesia ortodoxa tuvo una política de autorizar lo que se llaman iglesias autocéfalas. Entonces, nacieron una iglesia en Bulgaria, una iglesia en Serbia, una iglesia en Rumania, y así sucesivamente, una iglesia en Rusia, que es conocida, muy grande, y así sucesivamente. Son iglesias que son nacionales, tienen una coincidencia del tipo litúrgico, una coincidencia de tipo teológico, pero es ambiente de forma independiente. No así el área católica, donde todas las iglesias han quedado siempre bajo el control romano. Entonces, esto generó una diferencia de identidades muy, muy grande en ambos pueblos. Conclusión, en esta línea, a lo largo de los siglos, un terremoto tras otro y una guerra tras otra. Lamentablemente el pueblo serbio ha vivido prácticamente sin conocer la paz. Quizás el periodo más largo de paz que conoció fue cuando estuvo integrado en la Yugoslavia de Tito, después de la terrible Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso y después de eso ha tenido permanentemente conflictos. Y esto condiciona también mucho el comportamiento de un pueblo, la mentalidad. De hecho, existe algo que allá los médicos lo llaman el síndrome de la madre balcánica. Hay una gran devoción por los hijos varones, quizás en detrimento de las chicas. Los crían demasiado mimados, demasiado protegidos. ¿Pero por qué razón? Porque se los llevaban a la guerra y se los mataban, uno tras otro. Entonces genera una desesperación por conservar a ese hijo varón, que es una piedra preciosa que en cualquier momento me la van a robar y me la van a regalar. Para que tengan una idea, en la Primera Guerra Mundial, que fue por mucho menos cruenta que la Segunda, en la Primera Guerra Mundial el 65% de los varones entre 18 y 40 años en Serbia murieron. ¿Se dan cuenta? Y estamos hablando de la gente en la mejor edad, en la más productiva. Atrás de eso, 20 años después, vino la Segunda Guerra Mundial y la catástrofe salió de todo tipo de cambios. Entonces, pasa el tiempo del periodo de la Yugoslavia, llegamos a los años 90, estalla la Yugoslavia, se separan los países, se produce una sangrienta guerra que dura 12 años con distintos episodios de distinta intensidad, pero se puede hablar prácticamente de una guerra continua durante 12 años. Y bueno, mis queridos, no hay manera de que un país sobreviva a 12 años de guerra sin pagar nada de precio.
Esto se parece un poquito, ¿vieron cuando una familia que ha estado económicamente bien, tiene una casa muy linda, con todos los electrodomésticos y todo, y de repente el papá se queda sin trabajo y empieza a vivir de changuitas? Entonces la casa sigue estando linda porque es linda la ubicación, pero vieron los electrodomésticos cada vez más viejos, el auto no lo pueden mantener, la pintura se empieza a descascarar, no la puede cambiar, o sea, empieza a haber un deterioro que a lo mejor no es muy evidente en el primer momento, pero que la ropa comienza a ser más vieja, los zapatos, porque no pueden renovar, no pueden mantener el estatus que mantener. Bueno, esto es lo que le pasó a Serbia. Serbia, digamos, algunas cosas las pudo mantener, pero muchas otras se deterioraron muchísimo. Y podemos decir que Serbia renace recién, casi con el nacimiento o con el final del siglo XX. Entre el año 99 y 2000 comienza un proceso de renovación. Serbia se saca de encima un régimen despótico encabezado por el señor Milosevic, que era la peor persona en el peor lugar y en el peor momento. Cuidado, no porque él no tuviera razón en todo lo que decía, sino por la forma que lo implementaba. Yo creo que son todos argentinos los que están acá presentes. Bueno, yo creo que no debe haber un solo argentino que no pudiera que las Malvinas en Argentina. Ahora yo creo que no hay un solo argentino acá que esté de acuerdo con lo que hizo Argentina. O sea, la medida incorrecta por la cosa justa. Y eso fue que eso se repitió una y otra vez en Serbia, en manos de Milosevic, por supuesto ayudado porque del otro lado tampoco está el mismo problema. Acá no hay, miren, cuando hay una guerra no hay santos y demonios, eso es solamente una película de Hollywood. La realidad es que una guerra es un negocio muy sucio, muy podrido, muy malvado, donde no hay ninguno que pase por ella limpito, ninguno es bueno. Si usted es bueno, la pierde la guerra, tiene que ser más malo que el otro. Eso no hay ninguna duda. Entonces, esto fue un conflicto terrible y hay que tratar de pasar la página, construir de vuelta y salir adelante. Y esto es lo que ha decidido Serbia, lo que ha decidido su pueblo, lo que han decidido sus dirigentes, que somos un país democrático, gracias a Dios, muy democrático. Sus dirigentes son emergentes de la voluntad popular. Como tales, están guiando al país a una senda de racionalidad, de visibilidad y de progreso. Fíjense, esto es el primer artículo de la Constitución de la República Serbia. Vamos a leerlo, La República Serbia es el Estado de los serbios y todos sus ciudadanos, fundado sobre el respeto de la ley, la justicia social, los principios democráticos de civilidad, libertad y derechos humanos, en general y de las minorías, palabras que acá tienen mucho peso, en completa integración con los principios y valores europeos. Fíjense que es el artículo primero. Esto establece, digamos, una línea de conducta. Serbia es un país que ha decidido ir por la vía del por el respeto de las minorías y también continuar sobre los lineamientos de la Unión Europea, lineamientos de democracia, de respeto a los derechos humanos. Bueno, ya todos nosotros vimos el mapa anterior, vemos dónde estaba ubicada Serbia. Para que se den una idea, Serbia tiene 88.000 kilómetros cuadrados. Esto es aproximadamente el tamaño de nuestra provincia de San Juan. Es un país chiquito, pero, digamos, más o menos desde la altura de Belgrado hacia el sur, muy montañoso, más montañoso cuanto más al sur va. Y desde Belgrado hacia arriba, esta zona, que es la provincia de Vojvodina, es una zona de una planicie muy rica que se parece muchísimo a nuestra pampa húmeda. Si alguno de ustedes conoce el sur de Córdoba, la zona del Río Cuarto, es muy similar, muy similar. La imagen visual es muy parecida. Es una tierra muy rica, miren que llevan miles de años sembrando y cosechando y sigue dando. Es una tierra muy buena. Obviamente es el corazón agrícola de Serbia. El extremo sur es el corazón de la minería y el centro es una zona bellísima, conocida con el nombre de Šumadija. Šuma en serbio es bosque, foresta. Šumadija es la zona forestal. Son hermosos bosques de cuento de hadas, cubriendo las montañas, con aldeas hermosas en el medio y con una producción basada en todo lo que son las famosas perles, ¿no es cierto? O sea,
las frutillas, las frambuesas, todo ese tipo de frutos del bosque. Serbia se considera, no los serbios, sino internacionalmente se considera que las frambuesas de Serbia son las mejores del mundo. Yo las he probado, las he tocado, he ido a ver cómo las cosechan, y realmente no sé si serán las mejores del mundo, pero que seguramente no debe haber muchas mejores, no tengo ninguna duda. Además tienen un tamaño, parecen una pelotita de golf, es algo muy sabroso. Bueno, toda la zona del norte, como les dije yo, la capital de la provincia de Vojvodina es la ciudad de Novi Sad, que está ubicada aquí. Este lugar. Y Novi Sad se parece, para que ustedes tengan una idea, es una ciudad chiquita. Su casco tiene poco menos de 300.000 habitantes, con su área de influencia supera un poco los 500.000. Se parece muchísimo. Es una mezcla de Rosario y La Plata, para que se den idea, porque tiene el río Danubio, con sus puertos, los elevadores de grano, es justamente un puerto granelero. Pero además es una ciudad universitaria, donde los campus universitarios parecidos a este abundan. Allá tienen la costumbre de construirse edificios que son justamente para la vivienda de los alumnos, y bueno, hay como un sorteo para que ellos lo ocupen, que vivan cerca del centro universitario. Así que confluye gente de todo lo que es Serbia a esa ciudad, que es muy amigable, o sea, muy chica. Piensen que el viaje más largo en colectivo en Novi Sad es de 20 minutos. Para los que viven en Buenos Aires, eso es la delicia. Es más caro, pero más o menos para que tengan una idea, el boleto mínimo está en el orden de los 2 pesos argentinos. Es un poquito más caro. Bueno, creo que está unos 10 ¿no? Un viaje, por ejemplo, de Novi Sad a Belgrado, que son 70 kilómetros, cuesta un poco más de 600 dinares, un poco más de 30 pesos. Es costoso. Bueno, como les habíamos dicho, como les he dicho en un principio, Serbia tiene una ubicación estratégica y tiene 2 rutas principales que la cruzan. Uno es el famoso Corredor 10, con sus ramificaciones. Prácticamente atraviesa desde el centro de Europa hacia los puertos mediterráneos. Y el otro es el Corredor 7, que coincide con el río Danubio. El río Danubio es el gran río unificador de pueblos, es la gran vía comercial. De hecho, que para un país mediterráneo como Serbia, el Danubio, el río Sava y el río Tisa tienen una gran importancia comercial. Hay un canal que fue la primera gran obra pública que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que conecta el río Tisa, el río Danubio con el río Tisa y otra vez con el río Danubio, cortando camino, que veo que son ríos, tienen largos meandros, pero demás, cortan camino, y sobre ese canal hay un par de puertos estratégicos, que son los rock points, los lugares donde las chatas pueden pegar la vuelta, y conectan, por ejemplo, el puerto de Constanza, en Rumania, con el centro de Europa en 48 horas a través de barcazas, con un valor, un costo muy inferior al que sería ir por vía transporte terrestre, cualquiera que sea, tanto camiones como trenes. Y para el otro lado, llega hasta el Mar del Norte. O sea, pueden conectarse con cualquier puerto, como cualquier puerto de Holanda, cualquier puerto de Dinamarca. Es un poquito más lento ese trayecto porque hay la conexión en Rin-Main, Danubio, son 2 canales, está lleno de represas y entonces de cortes, entonces las chapas tienen que esperar, y se hace un poco más largo, se hace como casi de 20 días el traslado. Pero igual, muchas veces, dependiendo del producto, la economía del transporte compensa esa ruta. Ahora, por el lado de los puertos del Mediterráneo, es mucho, pero muy rápido. Bueno, acá tenemos un poquito una descripción, una buena red caminera. Como les decía, tenemos el Danubio, el Sava, el Tisa, hay aeropuertos internacionales. Acá figura el Nikola Tesla de Belgrado, el de Niš y el de Pristina. Pristina es la capital de la provincia de Kosovo. Todos ustedes saben,
supongo por haberlo leído en los diarios, ese fue justamente el último problema con el que vivió la Serbia del gobierno de Milosevic. Y bueno, ese territorio actualmente está administrado por un mandato de las Naciones Unidas. Declaró la independencia en forma unilateral, independencia que Serbia no reconoce, ni va a reconocer nunca, la Argentina tampoco se reconoce, entre otros tantos países. Esto fue el tema de Kosovo, es el precio que pagan los países cuando están mal gobernados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene serios problemas con Turquía. Ustedes saben que Turquía es un aliado de la OTAN, pero es un país islámico donde el fundamentalismo islámico tiene cada vez más influencia. Recordarán que hubo un conflicto entre Turquía e Israel a raíz de los barcos. Es un país para el que los Estados Unidos nunca va a ser 100% confiable. Estados Unidos tuvo que cerrar su base militar en Aviano. Los italianos no quisieron ser utilizados más para maniobras como justamente los bombardeos que se hicieron sobre Serbia a raíz del conflicto de Kosovo. De Grecia también tuvieron que retirarse porque vencieron los contratos. Entonces, Estados Unidos necesitaba una base. Entonces aprovechó los conflictos étnicos mal manejados de Serbia y directamente, en forma unilateral, actuó y amputó unos 12.000 kilómetros cuadrados del territorio serbio, creando un país artificial que en este momento es un agujero negro de corrupción. Si lo puedo decir esto libremente porque es la verdad. Tráfico humano, heroína, juego clandestino, mafias, todo lo que ustedes quieran está en Kosovo. Y también en Kosovo está la base militar más grande del mundo fuera de los Estados Unidos. La base militar de Estados Unidos más grande. Lo que pasa es que desde esa ubicación estratégica tienen a tiro todos los países de la región. Esta es la razón de explicación de todo lo que ha pasado en Kosovo. No otra cosa porque no la hay. Todo lo demás son excusas para obtener lo que han buscado. Por esa razón, este es un conflicto que va a durar mucho tiempo y de alguna manera Serbia es consciente de que nunca lo va a pasar. Aunque no lo quiera admitir, nunca lo va a recuperar del todo, pero tal vez con un poco de suerte lo podamos recuperar para Serbia el tercio superior, el tercio norte de Kosovo, que es donde está el origen histórico de Serbia. Serbia nace ahí, no es que es un lugar al que fue algún día, nació ahí. El primer reino de Serbia se constituyó en Kosovo. La iglesia autocéfala de Serbia, que les comentaba, se fundó en el territorio de Kosovo. Es como si a nosotros nos vinieran a discutir la Plaza de Mayo. No tiene sentido. O como a los franceses les fuéramos a discutir en París, o a los ingleses les discutiéramos en Tamas. Son lugares donde se fundó la nacionalidad. Después lo que pasa es que la dinámica de lo que sucede a Serbia, con las fundaciones turcas, o otras muchas cosas, hacen que la capital se traslade hacia el norte, hacia Belgrado, pero en realidad ese es el eje cultural. Lamentablemente, a raíz de la guerra y de cuando las fuerzas serbias se tienen que retirar, estos grupos armados de liberación, vamos a llamarlos, no sé cómo llamarlos, saquearon, destruyeron un montón de monasterios, quemaron un montón de reliquias históricas, hicieron un desastre de proporciones mayúsculas. Y bueno, algunas cosas se salvaron, algunas veremos qué va a pasar, y posiblemente en algún momento Serbia retorne allí. Eso es el único condicionamiento de este momento está para la integración plena de Serbia a la Unión Europea. Bueno, esta es la composición étnica actual de Serbia. Casi el 83% son serbios, una importante presencia de una minoría húngara, sobre todo en el norte, en la provincia de Vojvodina. Gitanos hay muchos, ustedes habrán leído en los últimos días en los diarios los problemas que hay en Francia con algunas medidas discriminatorias en contra de los gitanos. En Serbia los gitanos son tradicionales, viven como ellos quieren vivir, hacen lo que ellos quieren hacer, tienen un tema cultural. 50 años de gobierno socialista no los pudieron cambiar, no creo que nadie los cambie, eso no sé, la historia dirá, ellos viven como viven y les gusta vivir así. No se puede decir nada. Es difícil integrarlos a una sociedad moderna. Pero ¿qué hacemos? ¿Los respetamos o los llevamos por delante? Serbia desde siempre decidió respetar. Bueno, una pequeña minoría croata, eslovacos, búlgaros.
El 84% profesan la religión cristiana ortodoxa, hay una minoría católica que más o menos coincide con los húngaros y croatas que viven en la zona norte del país. Musulmanes, obviamente, hay un porcentaje importante, que son los que están viviendo básicamente en el sur, en el área inclusive cercana a Kosovo, y ahí estamos. Este es un poco el panorama del país. Recursos humanos. Esta foto fue tomada en la Universidad de Novi Sad, el día de graduación de algunos alumnos. Este lugar me hace recordar muchísimo cuando yo estuve allí, por la juventud, por la gente y por el ambiente, ¿no? Es un ambiente muy agradable de estudio. Ustedes tienen que saber que en Serbia, vamos a ir aquí a la parte educativa, 19,6% tiene educación universitaria, 8% tiene educación superior y 31,10% tiene educación media. En la Serbia moderna, la educación universitaria no es gratuita. No existe universidad gratuita. Todas son aranceladas. Hay un porcentaje que varía de una universidad a otra, dependiendo de las condiciones, que accede gratuitamente en un sistema de meritocracia. ¿Cuál es este asunto? Le toman el promedio general de sus pasos por la escuela secundaria, eso da un determinado puntaje. Eso es el 65% de un puntaje ideal general, y el otro 35% es un examen selectivo. Sumando ambas cosas, usted tiene un puntaje final. Por ese puntaje final, si usted está en el top de los que se presentaron, con un determinado punto ingresa gratuitamente a la universidad. Y mientras que usted mantenga su promedio de notas por arriba de 7 puntos, usted conserva esa condición de estudiante gratuito. Por debajo de eso hay un grupito que va a pagar el 50% y por debajo de eso a ponerse. Y es caro para la economía media del serbio, la universidad es muy cara, estamos hablando de 5 y 6 mil euros por año para un salario medio que está apenas por arriba de los 700 euros. Así que es complicado. Sin embargo, hacen un gran esfuerzo todos por ir adelante con el tema de... Fíjense, por supuesto la enseñanza primaria y secundaria es gratuita y obligatoria. Hay 194 institutos de enseñanza superior universitaria para una población que no alcanza los 8 millones de habitantes. Así que se dan cuenta que es importante la cantidad. Este es el punto. La estrategia de desarrollo de Serbia es apostar a una fuerza laboral altamente capacitada. Observen algo. Obviamente Serbia se compara con los vecinos, los que viven una realidad similar. El 42% de los egresados de la gente con estudios en Serbia habla inglés, y lo habla perfectamente. Compárelo con el 22% de la República Checa, el 22% de Polonia, el 6% de Rumania, el 14% de Hungría. Es una importante vía de comunicación. Esto facilita muchísimo la integración laboral de esta gente en los nuevos emprendimientos. Luego tienen allí la cantidad de graduados y PhDs y todas estas cuestiones que demuestran que hay un importante influencia. Es una sociedad educada. Les voy a decir que el sentido que usted percibe cuando camina allí es que la gente es educada. Es más, hay algo muy lindo en Serbia. Usted va a una casa muy humilde, muy sencilla, en un pueblito de 1000 habitantes, que a lo mejor usted se da cuenta que hay una pobreza digna. Nunca falta una biblioteca abundante de lectura, porque hay una cultura de lectura. Y mientras que eso se permanezca y se mantenga, Serbia va a continuar siendo un país. Todo el mundo lee, todo el mundo sabe, la mayoría de la gente conoce Argentina, conoce bien, conoce mucho de Argentina, donde está, por supuesto, el tango, obviamente la cuestión deportiva, la sabe, pero saben de Argentina, les interesa, tienen una fascinación por Argentina. Esto es algo que tenemos que aprovechar. Bueno, acá les estoy mostrando un pequeño pantallazo. Fíjense, estos son salarios en euros, en promedio, de los distintos sectores que son significativos en la economía serbia.
El sector de alimentación es uno de los más significativos. Bueno, fíjense que los salarios van de los 360 euros mensuales a los 1.560 euros. Para que tengan una idea, un jubilado, digamos, la pensión jubilatoria está alrededor de los 150 euros. Esto les da una pauta, que hacen rápidamente sus cuentitas, que son tan pobres como nosotros, más o menos. Tenemos más o menos el mismo nivel de ingresos. Vamos a ir a la macroeconomía. Como todos los que estudian aquí, todos ustedes saben que los indicadores macroeconómicos a veces son un poco engañosos. A veces hay países que tienen indicadores macroeconómicos espectaculares y la gente vive en la más abyecta de la miseria. Así que a veces pasa lo contrario, los indicadores macroeconómicos no son buenos, pero el país tiene un buen estándar de vida. Así que no nos enamoremos de las estadísticas de la macroeconomía, pero les voy a mostrar. Arrancamos en el 2001, yo les dije que la nueva Serbia empezó en el 2000, así que a partir del 2001 empezamos a medir con criterios occidentales el crecimiento del Producto Bruto. Y se ha mantenido un buen nivel de crecimiento. Esto es lo más significativo, cómo ha ido creciendo el PBI per cápita. Arrancamos de $1.500 per cápita y llegamos a los casi 5.400. Esto es un crecimiento muy importante. La producción industrial ha ido conociendo oscilaciones importantes. ¿Por qué? Porque Serbia tuvo que hacer una reconversión industrial muy fuerte para adaptar industrias que eran obsoletas, antiguas, a sistemas más modernos. Entonces, esto ha traído grandes oscilaciones. Yo estimo, en función de lo que uno ha averiguado, que en los próximos 10 años esta producción se va a estabilizar y bueno, subirá y bajará un poco en acuerdo con cómo vaya la economía mundial. Por ahora todavía es una acción inestable. Y esto también lo pueden ver en las tasas inflacionarias. Serbia ha tenido fuertes golpes inflacionarios porque ha convertido su moneda. Ha tenido que ir adaptando su moneda de dinar, adaptándolo al euro. Tuvieron un proceso de una pseudo convertibilidad, fueron ajustándose. Hoy en día es una moneda bastante estable, tiene una paridad 100-1 aproximadamente con el euro, la política es de flotación, bastante limpia, y la va llevando mucho mejor. Ha llevado la crisis, esta última crisis que tan fuertemente afectó a los bancos europeos, Serbia la pasó no sin problemas, pero bastante menos problemas que sus vecinos que habían entrado a la Unión Europea, como Rumania y Bulgaria. Para Rumania y Bulgaria prácticamente los sentaron en la silla eléctrica, los ataron de manos, le pusieron a Michael Tyson a retrofar y que no atajaste como puedan. En cambio, porque estaban regulados por las normas de la Unión Europea, no podían mover la tasa, no podían mover el tipo de cambio, no podían hacer nada. Serbia, como mantuvo su independencia, bueno, osciló, la manejó, la llevó y más o menos la va cambiando. De todas maneras, después tuvo algo, 3 veces el año pasado, 3 veces, se tuvo que reunir el Parlamento serbio para hacer un redimensionamiento del presupuesto nacional en orden de reducción. Ustedes saben que para un Parlamento decir, bueno, vamos a tener que bajar el presupuesto un 10%, pues un 5%, un 4%, es algo muy duro, porque implica cortar programas, implica cortar salarios, implica muchas cosas. Fue bastante duro, pero bueno, era la única manera, era hacer eso o no sobrevivir. Lo importante es esto. 2001 a 2008 promedio de crecimiento del 5,2%. El crecimiento de la actividad económica levantó el nivel de vida en un factor de 4.3 veces. O sea, hoy en día los serbios ganan 430% más en valores reales que lo que ganaban en el 2001. O sea, su estándar de vida mejoró y mejoró mucho. También, obviamente, su economía se fue alineando más y más con la economía europea, así que se fueron estabilizando. Bueno, tenemos acá, pasamos de un PBI total de 12.485 millones a 48.000.
en el 2008. Bueno, hoy estábamos hablando de la importancia del sector agrícola y forestal, aporta el 64,2% del Producto Bruto del país. Luego tenemos la industria y los servicios. Los servicios han tenido un crecimiento dramático. Bueno, acá nos vamos acercando más a nuestro punto. La inversión y la política. Serbia tiene las tasas más bajas de impuestos de toda la Europa Oriental. Las ganancias de las empresas del 10%, personales es el 12%, el IVA es el 18%. Aquí tenemos en este cuadrito una comparación con los vecinos. Es obvio que es mucho más económico. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto, obviamente, es atraer inversiones productivas. Serbia, con el interés de desarrollar las inversiones productivas y con el interés de incrementar la base laboral, porque uno de los problemas que ha tenido Serbia es la gran cantidad de gente joven desempleada, les da un subsidio a las empresas. Usted viene con una empresa extranjera, se radica en Serbia, por cada empleado nuevo que tome, recibe subsidios que, de acuerdo al sector, van de 2.000 a 5.000 o inclusive hasta 10.000 euros anuales. Piensen, si comparamos con el cuadrito anterior, vemos que estamos hablando de 700 euros en el salario promedio, prácticamente el gobierno está subsidiando el salario del primer año de todos los trabajadores. Una cosa muy importante. El régimen laboral en Serbia es muy abierto, las empresas no tienen mayormente inconveniente para tomar y despedir personal. Hay solamente una especie de acuerdo que dice, bueno, hay una lista, ustedes de la A a la Z, los que trabajan, los que salen, después vuelve a llamar a los mismos y se vuelve a incrementarse el trabajo. Pero es bastante libre. Esto genera, por supuesto, algunos problemas por la inestabilidad, pero por lo menos garantiza de que la mano de obra esté extendida. Ha habido, fíjense, en el año 2000 entraron 52 millones de dólares de inversiones en el 2006 entraron 5.000, casi 5.500. En términos del PBI del año 2006, es un número impresionante. Quiero contarles una cosa. Yo les hablé en un principio que yo formaba parte del consejo que representa la diáspora. La diáspora a Serbia le gira cada año entre 5 y 6.000 millones de dólares en transferencias que en promedio no superan los 300 euros. Son los serbios que viven alrededor del mundo, que le mandan al papá, a la mamá, a la abuela, de a 100, de a 200 euros todos los meses, y esa es una masa de dinero importantísima, que no figura casi ninguna estadística, porque se blanquea indirectamente, porque llega por una transferencia por Western Union, lo recibe la viejita, lo lleva a la casa, lo toma por colchón, cuando quiere arreglar alguna cosa, saca esa plata y la consume. Va mucho al consumo. O sea, que se refleja por el lado del consumo, aunque no se refleja por los indicadores macroeconómicos. Por eso les dije, ojo que a veces los indicadores macroeconómicos no ven toda la realidad. Y esto fue un tema porque no faltó, en noviembre del año pasado, en noviembre del 2009, tuvimos un congreso justamente de la parte económica donde había gente del gobierno que quería buscar la forma de obligar a esos fondos a ir a cuentas oficiales, para que el gobierno pudiese establecer una regulación y hacer con ello un fondo de redistribución. Bueno, felizmente logramos que no. Porque lo único que hubiera pasado es que esa plata que está en una zona gris directamente se fue a una zona totalmente negra. Porque el señor que está afuera trabajando lo que quiere es que esos 100 euros que le manda la abuela a la mamá jubilada le lleguen íntegros y totalmente en la mano de la mamá jubilada, para que pueda comer y llegar a fin de mes. Y no que vaya a un fondo del gobierno que el gobierno redistribuye. Los políticos son iguales en todos lados, para que le vean por trabajo. Bueno, vamos acá al tema de ustedes, comercio internacional. Este mapita se parece mucho al que vimos en un principio, donde vemos las conexiones de tipo geográfico tan oportunas que tiene Serbia. ¿Cuáles son los principales destinos de exportaciones Serbia? Fíjense, Bosnia, Montenegro, ex miembros de Yugoslavia, Alemania, Italia, Rusia, en otros, obviamente, si no
diagrama se hace muy complicado. En otros tiene una participación importante los otros países que formaban la Yugoslavia, Croacia, Eslovenia. También hay una participación de Hungría y de Bulgaria. Pero bueno, para simplificar el diagrama lo dejamos así. Los que les venden a Serbia. Alemania, Rusia, Italia, China, Hungría se llevan la parte más grande. Y también en el otro sector, estos países, como les mencionaba recién, tienen su participación. ¿Qué es lo que exporta Serbia? Hierro y acero, el polo minero industrial del sur. Indumentaria, Serbia es un productor textil importante. Frutas y verduras, Serbia es un productor agroindustrial. Metales no ferrosos, coincide con la primera parte, lo que habla de la importancia del sector minero. Y más metales. O sea, fíjense que 1, 2, 3 factores de aquí están relacionados con la minería, otro con la industria textil y el otro con la industria alimentaria. Esos son los pilares de la economía de Serbia. ¿Qué es lo que importa Serbia? Bueno, Serbia tiene un problema. No tiene suficiente producción de combustible. Serbia se autoabastece en aproximadamente un 10-12% con petróleo propio y alrededor de un 15% de gas natural propio. El resto debe importarlo. La importación de gas es a través de un gasoducto que viene directo de Rusia. Serbia, en tiempos pasados, gastó totalmente esas reservas, empezó su proceso de crecimiento industrial de posguerra. Entonces le quedaron las cuencas vacías y Serbia entonces compra gas a Rusia y en los periodos de verano, que es cuando hay excedente, lo almacena, lo guarda, lo comprime en esos viejos reservorios de gas naturales que ellos tenían, y en el invierno, cuando el abastecimiento por ahí es deficitario, compensa. Pero como pueden ver, la influencia en la balanza comercial de la compra de combustibles es muy importante. Bueno, nos siguen los vehículos. Fíjense, el tercer punto son gas natural y derivados. Es gas natural y gas líquido. Gas natural comprimido y licuado. Bueno, maquinarias y hierro y aceros es el final. Entonces, ¿cómo? Exporta hierro y compra hierro y sí. El comercio internacional tiene estas cosas, ¿no? A veces Serbia sobreexporta o tiene compromisos que no alcanza a cubrir con sus propios recursos y debe importar para reexportar. Les cuento que eso es algo muy importante tener en cuenta cuando hablemos de la relación económica con la Argentina. Bueno, obviamente, después de lo que les comenté, como pueden ver, la balanza comercial de Serbia es roja. Sin embargo, su nivel de actividad comercial ha ido creciendo a lo largo de los años. Y están números muy interesantes. Yo les diría que como ejercicio, después comparen estos números con los números de Argentina. Y comparen la población de Serbia, el tamaño de Serbia, con el tamaño de la población de Argentina. Pongan todo eso en el mismo cuadro y van a sacar conclusiones muy interesantes. Cosas que yo no quiero hacer ahora, me extendería sobre temas, me iría a temas colaterales y los terminaría aburriendo. Bueno, esto es lo más importante. Serbia ha ido firmando con distintos grupos acuerdos de libre comercio. Tiene un régimen de preferencias con la Unión Europea. Les digo, para llevarlo a terreno práctico, prácticamente les diría que aproximadamente el 85% de los productos que exporta Serbia son sin aranceles. Y eso incluye todos los más importantes productos que exporta Serbia en relación a la Unión Europea. Con Estados Unidos de Norteamérica entra en el sistema general de preferencias. Ahí la cosa no es tan feliz porque los americanos tienen grandes protecciones en el tema textil, así que Serbia le perjudica bastante en el tema alimentario, pero igual tiene una gran cantidad de artículos industriales que puede colocar con tasas de derechos preferenciales. Y bueno, y acá viene lo más importante. La Federación Rusa. En realidad la Federación Rusa y Bielorrusia son dos países pero trabajan muy bien en conjunto. Con ellos, todos los productos de Serbia no tienen arancel, tienen libre circulación. CEFTA. CEFTA es Central Europe Free Trade Area. Incluye
los países de la vieja Yugoslavia, más Albania, más Moldavia. También, libre circulación. Bueno, acá tengo Bielorrusia, esto va a los dos puntos, es el mismo acuerdo. Esta es European Free Trade Association, son los países europeos que no están dentro de la Unión Europea. En este caso Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Y finalmente Turquía, este tratado de libre comercio con Turquía, que también deja exento de tarifas aduaneras las exportaciones serbias, entró en vigencia el 1 de septiembre. Hace 3 semanas, es nuevito. Pero fíjense una cosa, esto hace que los productos de Serbia tengan acceso a un mercado de más de 1.000 millones de consumidores. Un país chiquito, que tiene menos de 8 millones de habitantes, puede venderle a 1.000 millones. Esto tiene mucha importancia para nosotros. Ahora van a ver las zonas francas. Lo que está en violeta son las zonas francas que están funcionando en este momento. Lo que ven en un color marroncito o anaranjado son las zonas francas en organización en este momento. ¿Conocen cómo funcionan las zonas francas en general? La idea es, traigan productos adentro de la zona franca, elaborarlos sin pagar ningún derecho, y ahí los pueden exportar sin pagar ningún derecho. Si adentro de la zona franca, por ejemplo, se trae producto de la zona franca de Novi Sad y quieren meterlo al mercado doméstico de Serbia, bueno, tiene que pagar el arancel que corresponda en cada caso, pagar el derecho aduanero que corresponda. Pero, y acá viene la cosa, si es 50 y 50, o sea, si usted elaboró un producto donde el 50% del aporte es extranjero y otro 50% es serbio, su producto entra al mercado doméstico serbio como producto serbio y está exento de toda clase de derechos. Y al entrar al mercado doméstico serbio como producto exento de derechos, también entra en lo que veíamos en el cuadro anterior, que comprende a todos los productos serbios. Y acá es donde nosotros, la Argentina, tenemos una gran oportunidad comercial. Y es en esto de lo que yo estoy trabajando los últimos 3 años intensamente. Serbia, les dije que ustedes descubrieron que es un agroexportador importante, tiene una gran producción en alimentos elaborados, pero tiene más mercado del que puede abastecer. Es un socio ideal para las empresas agroalimentarias argentinas. Comenzar un producto de acá, terminar de elaborarlo en Serbia y venderlo por productos Serbia sin aranceles. Otra cuestión, productos industriales argentinos. Personalmente yo he intervenido en las negociaciones que permitieron hace 2 años comenzar a vender tecnología de gas natural comprimido de Argentina a Serbia. Ustedes saben que es un sector muy fuerte en Argentina de gas natural comprimido. Nosotros tenemos aproximadamente 1.700.000 vehículos funcionando con el sistema de gas natural comprimido. En Brasil hay un poquitito menos, alrededor de 3 millones, y en América del Sur llegamos fácilmente a los 5 millones en total, y de esos 5 millones la gran mayoría está atendida con tecnología argentina. En ese sentido, hemos hecho un buen trabajo, las empresas argentinas han trabajado muy bien, y se han extendido alrededor del mundo. La idea es que ahora esa tecnología de Argentina, el trabajo de los argentinos, entre en Serbia. Bueno, comenzamos a trabajar. La crisis financiera mundial nos complicó un poco, porque complicó la ingeniería financiera que estaba detrás de esto. Pero ¿cuál es el tema? Ustedes imagínense, comenzamos a producir la tecnología a base de acá, lo llevamos a Serbia, en Serbia hacemos todo el resto de la ferretería que es necesario, que es costoso de transportar y poco productivo, y desde allí lo reexportamos a mercados como el de Rusia sin pagar aranceles, cuando todos nuestros competidores tendrían que pagar. Fíjense, esto le doy un ejemplo. Ustedes lleven esto a todos los terrenos industriales que se quieran hacer. Y esto es bajo un régimen extremadamente favorable a la radicación de empresas. Es muy fácil radicar una empresa en Serbia y es muy fácil hacer una sociedad en Serbia con empresas serbias. Está muy regulado por el gobierno, muy cuidado. Entonces, esta es la gran oportunidad de Argentina para implementar. Fíjense, ¿qué es lo que le exporta a la Argentina a Serbia hoy?
El último número, 29 millones de dólares. ¿Qué exportamos? Merluza congelada y filete de pescado, que más o menos son de merluza también. Se llevan 14 millones de los 29. Y el resto, soja, limones. Las exportaciones de gas no entran en la estadística porque otro más. Acá tomamos los 10 productos más significativos, porque hay una cantidad de otros varios que suman al resto. Pero tenemos que ver la importancia, la potencialidad de este mercado y las cosas que podemos llegar a hacer a través de él. Hay un tema. A Serbia nosotros le importamos el año pasado, mientras que le vendimos 29 millones, le importamos menos de $150.000. Tarde o temprano los desbalances comerciales traen problemas en la relación. Hoy por hoy la relación entre Serbia y Argentina es excelente. ¿Por qué es excelente? Bueno, entre una razón muy, pero muy fuerte es el hecho de que Argentina se puso del lado de Serbia en la Corte Internacional de La Haya y en las Naciones Unidas para defender la posición de Serbia con respecto a Kosovo. ¿Por qué hacemos eso? ¿Porque somos buenos? Simplemente porque el mismo problema que tenemos nosotros muy parecido con Malvinas y obviamente no vamos a alimentar los argumentos de los que están contra nuestro. Es una cuestión de sumar 2 más 2. Pero de todos modos, como quiera que sea, esto ha generado que en persona el canciller de Serbia, se llama Butjerevich, estuvo acá en Argentina, luego me encontré con él acá en Serbia, en persona me dijo que cualquier cosa que Serbia pueda hacer en beneficio de Argentina lo va a hacer. Que tiene una deuda de honor y que todo lo que se pueda hacer para incrementar las relaciones y el desarrollo del comercio entre ambos países, ellos van a poner su parte. Les cuento algo. Había un pendiente, un acuerdo fitosanitario. Ustedes saben que el acuerdo fitosanitario es básico, fundamental para mover alimentos. Bueno, Serbia lo firmó. Hace 6 meses que duerme en nuestra Cancillería esperando ciertos temas burocráticos para firmarse. No lo podemos poner en funcionamiento. Son las cosas que a veces tenemos que reclamar a los que nos gobiernan, que no nos cierren las puertas, que nos dejen trabajar. Pero de todas maneras les digo, la disposición de Serbia es la mejor. Es el momento para aprovecharla. Bueno, volvemos al mapita anterior. Fíjense, los países amarillos son los de la Unión Europea, estos son los de EFTA, estos son los de CEFTA, estos son los de Rusia y Turquía. Fíjense, ¿dónde está ubicado Serbia? Cualquier cosita que pongamos ahí, que podamos negociar para vender, vamos a hacer buenos negocios. Tenemos que ser muy burros para hacer buenos negocios. ¿Lo ven? ¿Cuál es la idea? La idea es esta justamente. Vamos a mejorar nuestra balanza comercial con Serbia en términos favorables para ambos países. Ninguno de los dos va a perder, los dos vamos a ganar. Y a la larga, esto va a mejorar las relaciones y nos va a mejorar la posición. Además de que vamos a entrar en el mercado donde muchos productos nuestros todavía no pueden llegar. Bueno, por eso digo que es un socio a la medida. Su ubicación geográfica, sus conexiones, lo hacen punto ideal. Serbia es exportador de alimentos como Argentina, pero necesita más mercadería. En bienes industriales, la cooperación depende de nosotros. Hay facilidades y oportunidades para empresas extranjeras. Y hasta ahora, la mayor obstáculo para la cooperación es la falta de información. La gente no conoce Serbia. Yo estoy seguro que antes de esta charla, posiblemente muchos de ustedes no tenían así rápidamente en la cabeza dónde estaba Serbia en el mapa. Y es lógico, es natural, con tantos cambios que ha habido en los últimos años, es natural que la gente y que no conozca nada de Serbia. Bueno, estamos limitados por el tiempo y limitados por la capacidad de atención de la gente. No quiero abusar de usted. Pero supongo que si esta conferencia que yo les he brindado hasta aquí ha tenido mínimamente cumplido su cometido, habré despertado en ustedes alguna inquietud, algún interés. Bueno, si quieren contactarme para llevar más información más precisa, más ampliada sobre temas financieros, sobre temas económicos, sobre temas puntuales de comercio, o si necesitan información para algún trabajo que tengan que hacer en la universidad, están mis correos a su disposición y no duden
en contactarme. Para mí va a ser un placer. Yo, si les interesa esta presentación, se las envío. Tengo otros materiales que les puedo enviar de forma complementaria. Esto es lo que están escuchando el himno nacional de Serbia. Ese es su escudo. Y esta es la explicación de las 4 letritas C. Samo, Sloga, Srpina, Spasa. Solamente la unidad salvará a Serbia. Solamente la unidad salvará a Serbia. Solamente la unidad salvará a Argentina. Solamente la unidad de la gente de bien nos salvará de los malos. Así que, apostando a esto y a la unidad de los pueblos que quieren trabajar, digo gracias. Y bueno. Bueno, yo quiero, en nombre de la universidad, agradecerle. Quería hacer una reflexión con los jóvenes que estudian en acá. Por un lado, es importante que para hacer negocios hay que conocer varias cosas. Uno es conocer la historia y otro es conocer la geografía. Hacer negocios no es solamente cuestión de precios y valores, sino que tiene que ver con poder interpretar las culturas o los pueblos con los que vamos a comerciar. En realidad, como ustedes saben, una importación no es cuando uno vende un producto una vez, sino cuando uno genera una corriente comercial continua donde uno convierte en socio. El otro tema, lo que es importante también, recién al principio nos mostraban un montón de vías de comunicación terrestre, que en el fondo está agregado, que el tema del fondo de lo que es el transporte de mercaderías es tan importante que es una barrera que nos permite o no nos permite comerciar. Ustedes están estudiando una carrera donde básicamente nuestra intención es que ustedes sean promotores del comercio internacional, que puedan hacer estudios de marketing y dividido en dos partes. Por un lado, un fuerte hincapié en el poder hacer negocio. Y hacer negocio significa poder fomentar toda la economía argentina. Es una economía que, a diferencia de Serbia, nuestro Producto Bruto, el sector agropecuario, del cual todo el mundo habla solo, representa el 7% de nuestro producto. Y esto es un tema que también hay que entender. Que nunca fuimos el granero del mundo y que, si bien es importante la soja para conseguir divisas, no es la base de nuestra economía. La base de nuestra economía pasa por los productos industriales. Si bien, si sumamos a los productos primarios lo de origen agropecuario, vamos a tener un porcentaje mayor tanto sea en el comercio internacional como en el producto bruto o la generación de riquezas de la economía. Estas charlas que vamos a tratar de seguir haciendo, la idea es que ustedes empiecen a entender otras regiones del mundo, más de las que acostumbramos normalmente. Si hablamos de Brasil o hablamos de Europa, todos la conocen, pero estos lugares del mundo no se conocen. Y esto también tiene que ver con algo que es culpa de todos los que están acá. No leemos, hay que leer e informarse. Una de las bases que ustedes tienen para ser exitosos en el mundo que viene es justamente esto. La otra rama de nuestra carrera es conocer ampliamente nuestra legislación aduanera y la legislación de todo el mundo. La legislación de los países con los que vamos a comerciar, porque esos son barreras o no lo son. Pero la base de nuestra carrera no es que ustedes sean técnicos con conocimiento solamente de instrumentos, sino que tengan la capacidad de discernir y la capacidad de generar valor en las cosas que hacen. Suerte en lo que se espera, espero que esto sea provechoso y buen regreso a todos y vuelvan a casa.